Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y debate en el fandom, y que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Estamos hablando, por supuesto, de la famosa controversia en torno a Can Yaman y el papel que, según muchos, Demet Özdemir defendió para él. Sí, sé que es un tema delicado, y mi intención no es avivar ninguna llama ni generar más conflicto. Al contrario, quiero que abordemos esto con respeto, objetividad y sobre todo buscando entender todas las perspectivas. Porque, seamos honestos, hay muchas capas en esta historia y, como suele ocurrir, la verdad no siempre es blanca o negra. Vamos a analizar por qué muchos fans creen que Can merecía ese papel, qué argumentos respaldan esa idea, y también vamos a explorar por qué algunos piensan que Demet hizo bien en defenderlo. Intentaremos ponernos en sus zapatos, entender sus motivaciones y ver las cosas desde su punto de vista. Además, quiero que reflexionemos sobre la presión que sufren los actores, el papel de la amistad en el mundo del espectáculo y cómo las decisiones profesionales pueden tener un impacto personal muy grande. Antes de que empecemos, les pido por favor que recuerden que este es un espacio para la conversación respetuosa. No toleraré insultos, ataques personales ni comentarios hirientes hacia ninguno de los actores involucrados ni hacia ningún espectador. Mi objetivo es que este sea un lugar donde podamos expresar nuestras opiniones de manera constructiva y aprender unos de otros. Así que, por favor, mantengamos la calma, la mente abierta y el buen humor. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Si te gusta el contenido que hago, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Subo contenido regularmente sobre series turcas, análisis de personajes, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Así que seguro que encuentras algo que te interese. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Bien, entonces, ¿por qué tanta gente cree que Can merecía este papel? La respuesta, como suele ocurrir, es multifacética. Primero hay que considerar el factor talento. Can Yaman, guste o no, ha demostrado ser un actor con carisma, presencia en pantalla y una capacidad innegable para conectar con el público. Su energía es contagiosa, su sonrisa es cautivadora y su entrega en cada papel es evidente. Muchos fans argumentan que, basándose en su trayectoria y en su talento natural, Can tenía todo lo necesario para brillar en este papel en particular. Luego está el tema de la popularidad. No podemos negar que Can Yaman es un actor increíblemente popular, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su base de fans es enorme y muy activa, lo que se traduce en una gran visibilidad para cualquier proyecto en el que participe. Muchos creen que desde un punto de vista puramente comercial, elegir a Can para este papel habría sido una decisión inteligente, ya que habría garantizado una gran audiencia y un enorme revuelo mediático. Al final, la industria del entretenimiento también es un negocio, y la popularidad es un factor importante a tener en cuenta. Además, hay que considerar la conexión emocional que muchos fans sienten con Can. A lo largo de los años, lo han visto crecer como actor, superar obstáculos y alcanzar el éxito. Han seguido su carrera de cerca, han apoyado sus proyectos y han celebrado sus logros. Para ellos, Can no es solo un actor, sino también una fuente de inspiración y un ejemplo de perseverancia. Por eso, cuando escucharon rumores sobre este papel, muchos sintieron que era la oportunidad perfecta para que Can brillara aún más y demostrara todo su potencial. Otro argumento que se esgrime es la trayectoria profesional de Can. Recordemos que antes de alcanzar la fama internacional, Can trabajó duro para labrarse un camino en la industria del entretenimiento turca. Participó en varias series, algunas de las cuales no tuvieron el éxito esperado. Sin embargo, Can nunca se rindió y siguió trabajando con pasión y dedicación. Esta perseverancia, según sus fans, es un motivo más para creer que merecía este papel, como una recompensa por su esfuerzo y su compromiso con su carrera. Y por último, pero no menos importante, está el tema de la amistad entre Can y Demet. Muchos fans creen que, dado el vínculo cercano que existe entre ellos, Demet tenía un deber moral de apoyar a Can y defender su candidatura para este papel. La amistad, según esta perspectiva, implica apoyarse mutuamente, especialmente en momentos importantes de la vida profesional. Para muchos, Demet tenía la oportunidad de ayudar a un amigo a alcanzar un sueño, y al hacerlo, fortalecer aún más su relación. Ahora bien, pasemos a la otra cara de la man.
¿Por qué Demet habría defendido a Khan? ¿Cuáles podrían haber sido sus motivos? Aquí es donde tenemos que ser especialmente cuidadosos y evitar caer en juicios simplistas. Recordemos que no conocemos todos los detalles de la situación y que solo podemos especular basándonos en la información que tenemos disponible. Una posible explicación es que Demet simplemente creía en el talento de Khan y en su capacidad para interpretar el papel de manera brillante. Demet ha trabajado con Khan en el pasado y conoce de primera mano su profesionalismo, su dedicación y su carisma. Es posible que, al igual que muchos fans, Demet haya pensado que Khan era la persona ideal para dar vida a este personaje y que su elección habría sido un acierto para el proyecto. Otra posibilidad es que Demet haya querido apoyar a un amigo. Como mencioné antes, Demet y Khan tienen una relación muy cercana y se han apoyado mutuamente en el pasado. Es natural que Demet haya querido ayudar a Khan a alcanzar sus metas profesionales y que haya sentido la necesidad de defender su candidatura para este papel. La amistad, después de todo, implica apoyarse en los momentos importantes y luchar por los sueños de los amigos. Además, hay que considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Los actores a menudo tienen poco control sobre las decisiones de casting y pueden sentirse frustrados por la falta de oportunidades para sus amigos y colegas. Es posible que Demet haya sentido que tenía la oportunidad de influir en la decisión final y que haya decidido usar su voz para defender a Khan. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es importante apoyarse mutuamente y luchar por las oportunidades de los demás. Otra posible razón es que Demet haya querido demostrar su lealtad a Khan. En el mundo del espectáculo, la lealtad es un valor muy apreciado y los actores a menudo se sienten obligados a apoyar a sus amigos y colegas, incluso cuando eso implica ir en contra de la corriente. Es posible que Demet haya sentido que defender a Khan era una forma de demostrar su lealtad y de fortalecer su amistad. Y por último, pero no menos importante, hay que considerar la posibilidad de que Demet simplemente haya querido hacer lo correcto. Demet es conocida por su integridad y su sentido de la justicia. Es posible que haya sentido que Khan merecía este papel y que haya decidido defenderlo basándose en sus propios valores y principios. Al final, todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y a defender lo que creemos que es justo. Ahora bien, es importante recordar que no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los motivos de Demet. Solo ella conoce la verdad y solo ella puede explicar por qué tomó la decisión que tomó. Lo importante es que intentemos entender sus motivaciones y que evitemos juzgarlas sin conocer todos los detalles. Pero, ¿qué pasa con el actor que finalmente obtuvo el papel? A menudo en este tipo de situaciones, se olvida que hay otra persona involucrada y que también merece respeto y consideración. Es importante recordar que este actor también trabajó duro para conseguir el papel y que tiene derecho a disfrutar de su éxito. No debemos permitir que la controversia en torno a la elección de Khan opaque su trabajo ni que le falte el respeto. Todos los actores merecen tener la oportunidad de demostrar su talento y de perseguir sus sueños. Y todos merecemos disfrutar del trabajo de los demás sin caer en comparaciones odiosas ni en juicios injustos. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren los actores. A menudo se espera que sean perfectos, que tomen las decisiones correctas y que complazcan a todos. Pero los actores también son personas con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias luchas. Es importante que les demos espacio para crecer, para aprender y para cometer errores. Y es importante que les recordemos que no están solos y que cuentan con nuestro apoyo. También es importante que reflexionemos sobre el papel de la amistad en el mundo del espectáculo. La amistad, como en cualquier otro ámbito de la vida, es un valor muy importante. Pero en el mundo del espectáculo, la amistad puede ser especialmente difícil de mantener, debido a la competencia, a la presión y a la exposición mediática. Es importante que los actores se apoyen mutuamente, que se celebren sus éxitos y que se ayuden a superar sus fracasos. Y es importante que los fans respetemos sus relaciones y que evitemos crear conflictos innecesarios. Y por último, es importante que reflexionemos sobre cómo las decisiones profesionales pueden tener un impacto personal muy grande. A menudo las decisiones que tomamos en el trabajo pueden afectar nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestro bienestar general. Es importante que seamos conscientes de esto y que tomemos nuestras decisiones con cuidado y consideración. Y es importante que recordemos que no estamos solos y que podemos pedir ayuda a nuestros amigos, a nuestros familiares o a un profesional si nos sentimos abrumados.
En definitiva, a la controversia en torno a Can Yaman y el papel que, según muchos, Demet Özdemir defendió para él, es un tema complejo y multifacético que nos invita a reflexionar sobre el talento, la popularidad, la amistad, la presión y el impacto de las decisiones profesionales. En resumen, hemos explorado las razones por las que muchos fans sentían que Can Yaman merecía el papel, basándonos en su talento, su popularidad y su trayectoria profesional. También hemos intentado comprender los posibles motivos de Demet Özdemir para defender a Can, considerando su amistad, su creencia en su talento y su deseo de apoyarlo en un entorno profesional competitivo. Además, hemos resaltado la importancia de respetar al actor que finalmente obtuvo el papel y de ser conscientes de la presión que sufren los actores en la industria del entretenimiento. Hemos reflexionado sobre el valor de la amistad en este contexto y cómo las decisiones profesionales pueden tener un profundo impacto personal. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Sé que ha sido un vídeo largo, pero creo que era importante abordar este tema con la profundidad y el respeto que se merece. Espero que haya sido informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya invitado a reflexionar. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can merecía el papel? ¿Entienden por qué Demet lo defendió? ¿Cómo creen que la amistad influye en las decisiones profesionales? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y seguir conversando sobre este tema. Recuerden, siempre con respeto y buena onda. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos muy pronto con más noticias, análisis y debates del mundo de las series turcas. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.